En Argentina hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos, las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial que convive con una enfermedad poco frecuente. Hoy volvemos a hablar con el doctor César Crespi. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre la transición del pediatra al médico de adultos en el caso de las enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué es tan importante que se empiece a hablar sobre la transición del pediatra al médico de adultos en este tipo de patologías? El tema de la transición es un tema hablado hace ya mucho tiempo, ya se conoce desde cualquier tipo de seguimiento, desde un niño, adolescente, adulto sano, hasta alguien con alguna patología. La transición de pediatría a la adultez es un universo de situaciones, digamos, donde la atención pediátrica, ustedes saben que es diferente, cómo los pediatras atienden, que son más padres médicos que médicos, y en los adultos un poquito más despersonalizado. No es que siempre sea así, pero suele suceder esta cuestión, donde los pediatras tienen una forma de trabajo en general en los hospitales, donde hay mucha interdisciplina, se comunican, charlan con los padres, reuniones con familias, pacientes, tienen una forma de trabajo muy interesante y que sería bueno copiar en toda la medicina del adulto. La transición, entonces, implica esto, el paso desde la atención pediátrica a la atención de adultos. Y ese traspaso es una transición, no es un punto, sino que va sucediendo de a poco. Depende de la cuestión, la enfermedad que estemos hablando, puede ser mucho más complejo, más largo que otros casos. Pueden ser un mes, una visita o años de transición, donde a veces hasta es necesario conectarse con ese médico pediatra durante mucho tiempo. ¿Cuál es la edad? Entre 13, 14, 15 años. El límite impuesto artificialmente es 15 años. Entonces, si es 15 años, tiene que ir al médico de adultos. Antes no. No sé, yo he visto pacientes de 13, yo veo adultos de 13, 14 años. Y esto es un área. Entre los 13 y los 17, no sé, hay pacientes que se siguen en el hospital pediátrico acá en La Plata, en el Ludovica, y tienen 30 años y siguen yendo a las consultas con los médicos pediatras. No pediatra general, ¿no? El especialista en el área específica. Entonces, por eso es muy difuso. Entonces, en algún momento se decide y se comienza la transición. Hablando específicamente de las enfermedades poco frecuentes, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que ciertas patologías que se siguen desde esto estamos hablando de patologías que ya son diagnosticadas o vienen en seguimiento desde la pediatría, porque hay un montón que se manifiestan en la adultez y por eso hablamos de las enfermedades poco frecuentes y de dificultoso diagnóstico, ¿no es cierto? El problema desde la transición, cuando el paciente ya viene con una patología, es encontrar un equipo que lo siga. Equipo ya es difícil. Encontrar un lugar, una persona que lo siga, es complejo. Así que imagínense un equipo. Y suele pasar que es complejo que esté el equipo en una sola institución, porque muchas veces sucede este trabajo interdisciplinario interinstitucional, donde necesitamos de colegas que están en el área privada, en un laboratorio, entonces hay que linkear, hay que relacionar en muchos lugares, y no solo en una institución. En pediatría, como en el Hospital Garrahan, en el Gutiérrez, en el Ludovica de La Plata, existe esa interdisciplina y bastante aceitada, y es increíble cuando funciona bien. Entonces, ¿cuál es la problemática en las poco frecuentes? Que esa patología a veces está huérfana de especialistas adultos que puedan manejar esa patología. Entonces, ¿a dónde se deriva el paciente? A nadie. A alguien que quiera comprometerse, investigar, estudiar y relacionarse con el médico de adultos para poder seguir a ese paciente. En un seguimiento de consultorio no sería problemático. Imagínense una internación.
¿no? Que lamentablemente nos ha pasado con resultados a veces buenos y a veces lamentablemente resultados no buenos, de tener un paciente que se complica, tiene una enfermedad poco frecuente de la cual no hay especialistas en adultos. El paciente o la paciente se complica y tiene que internarse. No lo internan en hospitales pediátricos, hay que internarlo en un hospital de adultos. Imagínense ese estrés, ese momento de primero tener un contacto, poder internarse. Cuando se interna, ¿quién maneja todo eso? Si el médico pediatra, como nos ha pasado, de yo hablar con los especialistas pediátricos y me den una mano para ir a ver ese paciente a un hospital de adultos. Interinstitucionalidad. Agarré al pediatra y me lo llevé al San Juan y le dije, mira, tenemos internada a esta paciente, vení conmigo, charlemos. Esto es algo muy frecuente, por ejemplo, en los errores innatos del metabolismo. El área de los errores innatos del metabolismo, o en enfermedades metabólicas, en la mayoría hereditarias, suceden de que se diagnostican muchas veces en pediatría, también en la adultez, pero se sospecha muy poco, por eso también se diagnostica muy poco, en la pediatría, y hoy día hay muchos tratamientos, y los pacientes sobreviven, muchos normalmente, pero necesitan un seguimiento específico. Y en nuestro país no hay especialistas en esta área en adultos, no todavía. Nosotros nos hemos formado en su momento con una médica nutricionista, está muy relacionado a lo nutricional, y nos hemos formado, pero no se pudo armar el área en el hospital de atención. Esto es un proyecto que va a seguir, obviamente, algo que hay que desarrollar. Creo que en el mundo hay pocos países que tienen especialistas en esta área. La mayoría de los países no tienen. Entonces imagínense la complejidad de aceptar un paciente con, no sé, una glucogenosis, una fenilcetonuria, una aciduria orgánica, son nombres extravagantes que vos decís. Y a veces uno puede salvarle la vida al paciente en una urgencia con un suero de dextrosa y un par de vitaminas. Así de sencillo. Hay veces, créanme, que es así de sencillo. Así que esto es extremadamente importante. Hace muy poco nos tuvimos un Zoom, el segundo ya con el Hospital Garrahan, la doctora Virginia Fano, que es del área de displasias esqueléticas. Entonces era una reunión de pacientes donde se trataba el tema de la transición en displasias esqueléticas. La mayoría eran formas de talla baja, digamos, enanismo, una enfermedad que se llama acondroplasia, quizás la escucharon. Entonces, ¿qué sucedía con estos pacientes? Tienen su grupo de complicaciones y seguimiento y no tenía un lugar de referencia de adultos para seguirse. Había un paciente de Córdoba, otro del sur, otro de Mendoza, de la provincia, y el problema era este. Y estamos hablando de un grupo de enfermedades, displasias esqueléticas. Imagínense la importancia y la relevancia del tema. Actualmente, así como se habla, por ejemplo, de la importancia de que haya un registro de enfermedades poco frecuentes, ¿existe alguna manera o alguna plataforma o algo por el estilo en el que un médico para adultos tenga acceso a una historia clínica anterior o eso no se puede por un tema de privacidad, de datos? El registro es un tema muy delicado y que en lo que es poco frecuentes hay que hacer registros particulares, porque si uno quiere registrar en las bases de datos existentes, las enfermedades no existen, no están registradas, porque se usan bases de datos prefabricadas, como el CIE, ¿no? Una codificación de enfermedades, y la mayoría no existe. Entonces hay que hacer un registro aparte. Hay muchos intentos de registro a nivel nacional también, es muy delicado el tema. En el San Juan hacemos nuestro registro. Ahora, por suerte, tengo más gente que me está ayudando. María Emilia, que está laburando conmigo, que ya es médica, y creo que va a seguir el camino de las poco frecuentes. Y Virginia, que es una paciente, que una mano increíble. Y ya hicimos el registro de estos últimos 5 años, por lo menos. Son 1.500, 1.700 pacientes registrados con los nombres específicos de cada patología. Eso respecto al registro. Y al acceso a una historia clínica, no. La respuesta es, esto es interdisciplina y entrega, porque no queda otra de que si yo me derivan un paciente desde la pediatría, entonces, como ayer me pasó, ayer el jueves que hice consultorio, una chica con una ruptura muscular, rhabdomiólisis se llama. Una de las enfoques, yo la enfoco primero para estudiar los errores innatos del metabolismo, justamente que hoy les nombré. Entonces, ¿qué hice? Me comuniqué con una médica desde la pediatría, le cuento la historia, mensajito, llamada por teléfono, mirá, así, hay que pedirle esto, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, dale. Vela, le pedimos todos los estudios y después yo la sigo acá.
no hay otra manera. Me derivan un paciente de otro lado, o yo derivo, resumen de historia clínica, llamada por teléfono, interacción. No hay otra manera. Además, a veces la complejidad es tal que uno necesita de la interacción con el colega. Y esto tampoco se sabe que requiere tiempo. Esto es tiempo. Y tiempo, recurso humano, económico, es así. Hace un tiempo me preguntaron en el hospital, pero vos ves 40 pacientes por mes, una cosa así. Primero que es una barbaridad hablando de enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto? Pero es que no hay que evaluar la cantidad. Yo tengo que tener muy en cuenta de que me pueden llevar horas el análisis de un paciente y me puede llevar horas los contactos que tengo que hacer. Si tengo que hablar, no hay especialistas en adultos y tengo que hablar con una pediatra que tiene que estar disponible para mi consulta, con un inmunólogo, tengo que hablar con un laboratorio en Capital o en Córdoba o en el exterior para poder sacar una muestra del paciente, todo eso lleva tiempo y son horas de trabajo. Uno por ahí ahora hay cosas que están aceitadas, pero es tiempo y esto hay que contarlo se debe contar de una manera diferente, digamos. Yo no puedo contar porque tenés que ver 100 pacientes por mes para ser productivo. No, estamos hablando de pavadas ahí. Tenemos que hablar de calidad de atención en todo lo que es atención médica, y en este caso es fundamental que sea ordenado y que sea de calidad, no cantidad. Y esto que vos nombrabas, Tai, tiene que ver con la calidad. Que yo pueda conectarme con un profesional, comentarle la historia clínica, mandarle algo escrito e interaccionar. Al principio contabas de cómo era la transición desde el punto de vista del profesional. Ahora, en todos estos años que llevas trabajando, estás en contacto con el paciente. ¿Cómo suele vivir el paciente el cambio de un médico? Porque sabemos que en este tipo de casos específicos, el médico es como se convierte en una especie de semidios. Entonces, dejar a ese médico que da confianza debe tener un impacto también en el paciente. Entonces, ¿cómo lo vive el paciente, no? Todo eso. Cada paciente lo vive diferente, eso te lo puedo asegurar. Y cómo uno instrumente la transición también está relacionado. Por ejemplo, hemos tenido derivaciones de una notita. El paciente ya es adulto, se tiene que seguir en otro centro. Tiene listo, eso. Y hemos hecho una vez una transición de una paciente con un error de metabolismo, donde en la primer consulta estaba la metabóloga pediatra, yo, nutricionista pediátrica y nutricionista de adultos, la paciente y su mamá. Esa fue la primera consulta. La segunda consulta, no me acuerdo si volvimos al hospital pediatría y después ya empezó a ir al hospital de adultos. No es lo mismo tener 13 que tener 25 años. En el San Juan hemos internado a una paciente de 14 años que me peleé con medio hospital porque quedó cuadriplégica con un trastorno electrolítico y había quedado cuadriplégica y no había dónde internarla y me decían no, porque todavía no tiene 15, no sé qué. Bueno, obviamente todo esto es un proceso que lleva tiempo. Yo no puedo pretender que el que está del otro lado me diga, no, tiene 15, no se interna. Él incorporó eso, le enseñaron eso. Yo no le puedo decir, mirá, no la puedo mandar porque en el hospital me dicen, de pediatría me dicen, se interna acá y punto. Entonces se interna y después, bueno, por suerte le llegamos al diagnóstico y está Bárbara Lucre, pero como hay eso, también están de las malas. Y en este caso no había una derivación. La paciente buscó por su medio, buscó y dijo, a ver, consulto acá, y con un resumen. Entonces, esto no está instrumentado, es heterogéneo. ¿Qué es lo ideal en transición? Y bueno, que sí, que nos conozcamos los médicos de adultos con los médicos pediatras, que conozcamos al padre, familiar, si es que existen familiares del paciente, y que sea un acompañamiento. Y yo creo que es fundamental que el adolescente empiece a tomar lo que le pasa como algo más de su vida. Digamos que no descanse en el médico, no ser pasivo paciente, sino un paciente activo, que tome lo que le pasa y que investigue, porque esto nos ha pasado, lo hemos charlado, los pacientes investigan y te traen información nueva. Nosotros estamos con un montón de entidades, el paciente es su enfermedad y sobre eso sabe probablemente más que nosotros sobre lo que le pasa. Entonces, un paciente activo, un rol activo y un acompañamiento. Es fundamental el acompañamiento desde lo psicoemocional, desde lo social. Por ahí no, que venga a control con Romina, que es la trabajadora social del centro. Por ahí me dice, che, Patricia hace mucho que no viene. Tenés razón, ¿y qué pasó con el tema de la fractura? Y no sé, Patricia, ¿cómo andás? ¿Y qué te pasó? ¿Y te hiciste la placa? ¿No? Esto que es un modelo que se llama atención centrada en el paciente, que tratamos de replicar de alguna manera, a pesar de no tener
esta dedicación exclusiva que va a suceder en algún momento y que debe suceder, porque si queremos hacer un centro serio de atención, todas estas cuestiones tienen que estar ordenadas. Entonces uno tiene un seguimiento del paciente diferente, digamos. Y eso hace que el paciente se sienta contenido. Si uno pasa desde la pediatría a la adultez y tenés que sacar turnos, y es un quilombo sacar los turnos, y son todas trabas, te vas a sentir mal. Pero si tenés un lugar, te atienden, se preocupan, te llaman a tu casa, es otra cosa, digamos. Uno puede soltar más a los padres pediátricos con más confianza. Así que imagínense todas las aristas que implica una transición, ¿no es cierto? Uno puede decir transición, sí, ya está, médico de adultos, tiki, pero a veces es muchísimo más que eso. Claro, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, el paciente no encuentra a un especialista que le siga la enfermedad? Porque dejas de ser pediátrico, pero no encontraste quien te contenga, que quedas a la deriva total. Lo primero que se me ocurre es que sigue viendo a los pediatras, como sucede. Sucede Ha eso. pasado, claro, que siguen yendo al hospital Ludovica 20 y pico, 30 años, y siguen yendo al hospital Sor María Ludovica. O yo he visto pacientes que nos empezamos a seguir, tal, ¿y quién te ve? Tal, pero es médica pediatra. Ah, sí, de toda la vida, desde que era chiquito hasta que se hizo grande. Y muchas veces los médicos pediatras, el paciente se interna y lo van a ver a esa clínica o a cualquier lugar donde esté. Son cuestiones muy resaltables, digamos. Y la otra opción es que pueda consultar, que consulte al centro del San Juan y que nosotros lo podamos orientar, porque a veces no lo encuentra, pero existe. ¿Pero dónde existe? En Córdoba, o en Jujuy, hay una médica que ve tal cosa, en Mendoza hay otra, en Capital tenés otro. Entonces, esto del centro, que funcione como centro general, para mí es fundamental, porque ese centro puede atender, tratar, diagnosticar al paciente. Puede solo diagnosticarlo y derivarlo para el tratamiento. Puede orientarlo al paciente, que creo que es la función más importante, la orientación. De decir, mira, te podés seguir acá podés venir, pero tenés que ir a ver cada tanto a tal profesional. A vos te tiene que seguir un profesional de esta área. No vas a encontrar médicos de adultos. Vos tenés que seguirte con este especialista pediatra y si querés, nosotros te hacemos el seguimiento de todo esto. Y muchas veces hacemos eso. Consultamos al pediatra, al especialista pediátrico y que nos dé una referencia de cómo ir siguiendo al paciente y aprendemos en el camino. Ya un poquito más que tiene que ver con lo burocrático, ¿no? Pero que bueno, vos con esto luchás a diario, imagino, no sé si tanto en la parte pública, pero capaz que desde lo privado sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos de transición con las coberturas médicas, con las prepagas? Cuando vos tenés 15 y tenés que internarte en un lugar, pero te está tratando el pediatra, ¿eso puede generar una complicación en el tratamiento, digamos? En el ámbito privado, no hay, creo que no hay tanta historia. El paciente se interna en un hospital de adultos o en los hospitales, en las clínicas pediátricas que existen en diferentes lugares. Lo que sí sucede menos es la interdisciplina. Yo he dejado de trabajar hace rato ya que no trabajo más en privado, excepto mi consultorio, que es mi consultorio privado, que es lo único que sostengo. Después es todo dedicado al ámbito público. La interdisciplina que existe en los hospitales públicos no existe en otro lado. O puede existir, por ahí yo no conozco, pero es difícil que tengas a médicos muchas horas y los puedas juntar a todos. Eso es mucho de los hospitales pediátricos. Perdón, hospitales públicos, pediátricos y de adultos, ¿sí? Donde vos tenés un montón de especialistas, sabés que hay cierto horario que están todos. Entonces, podés jugar con esta interdisciplina de una manera que es diferente. En el hospital privado, por ahí, todas las veces que yo trabajé en diferentes lugares, evoluciona el paciente, lo charlo y el contacto es telefónico. El contacto con los otros médicos es telefónico. Eso en el hospital público no pasa. Uno se junta, esto es lo interesante, ateneo, discusión, cómo hacemos con los casos complejos, cómo lo llevamos adelante. Y respecto a las prepagas y a las coberturas, depende del estudio que estemos hablando, depende del tratamiento y de un montón de cosas. Hay veces que facilita el tener una cobertura social y veces que no. Depende también. Por ahí es más frecuente, si uno tiene que hacer una visión general, que te facilite estudios, tener una cobertura social y algunos tratamientos. Sobre todo el tratamiento. Los tratamientos sí, pero a veces no es que ayuda mucho.
Y ahora, como para ir cerrando, con un tema que es bastante recurrente cada vez que hablamos nosotros, que termina siendo esto de qué importante que es la investigación y el estudiar, porque imagino que la transición sería mucho más sencilla si hubiera médicos adultos que conocen la CEPOF. La investigación es fundamental. La investigación básica que se hace en el laboratorio, la investigación clínica sobre los pacientes, la investigación epidemiológica, desde el área biológica, desde el área social, desde el área psicoemocional. Desde todo punto de vista es fundamental. Digamos que uno hace investigación, lo puede hacer de una manera ordenada y con publicaciones científicas o en el día a día. Digamos, ahí donde trabajamos estamos investigando permanentemente. Esta paciente que les contaba ayer, la charlamos con María Emilia y le dije, bueno, ¿cómo estudiamos a esta paciente? Hay que investigar. ¿Qué hay que hacer? Sentarse, ordenar, leer y llevar esa investigación al paciente, esa investigación bibliográfica. Y esto también, que insisto en lo del tiempo porque creo que es fundamental de que entiendan, de que se entienda, de que si vos querés tener un producto ordenado y una buena atención en esta área y en muchas otras, se necesita tiempo e inversión. Vos tenés que, si tenés a alguien que se puede dedicar y que se dedique el 100% a esto y poder sumar gente, no hay otra manera de hacerlo así. Yo no puedo tener un médico que pueda desarrollar esta área y que esté haciendo 5 actividades. Es algo ilógico. Entonces, yo tengo que centralizar el trabajo, digamos. Si hay gente que pueda dedicarse, centralizarlo y darle ese trabajo. Y entender de que esto lleva tiempo, de que lleva tiempo entrevistar al paciente, porque si no, después tenemos las consultas de 5 minutos donde se pretende resolver que algunas cosas sencillas vamos a poder resolver. Pero si a veces tenemos que una enfermedad de dificultoso diagnóstico, nos lleva entre 45 minutos y 1 hora y media escuchar al paciente. Y el 90% de las consultas nos llevamos las bolsas de estudio para analizarlos en casa o en el hospital, pero en lo que sea, lleva tiempo. Ahí tenés, esto es fundamental. Y si yo tengo que ir a investigar, porque hay algo que el paciente no le pueden resolver el tema, la voluntad de resolución está, pero lleva tiempo. Si uno no entiende, no se va a invertir en investigación. Si yo entiendo esto, la Facultad de Ciencias Médicas va a entender que es necesaria una materia para que los estudiantes sepan que existe esta área y quizás elijan en su desarrollo médico, elijan el área, empieza a explotar la investigación desde ese lugar. Está todo íntimamente encadenado. La difusión, la formación, la dedicación, el ministerio mirando y diciendo, che, pero esto es necesario de que te dediques 100% y que haya mucha gente trabajando. Y todo eso hay una íntima relación que lo vincula, donde la investigación, que vos nombrás, es crucial. Si yo quiero tener un buen producto, si tengo un problema y se puede vehiculizar de alguna manera, yo no puedo tener, esto por ahí es más un pensamiento empresarial, pero ni lo uno ni lo otro está bien, es la interacción. Si yo tengo a alguien que puede desarrollar un instrumento de medición de presión no invasiva para tal parte del cuerpo, lo pongo a trabajar en eso todo el día y le doy lo que necesita para que trabaje todo eso y le voy a decir, bueno, me gustaría que desarrolles a ver cómo está el seguimiento, entonces yo voy a tener un producto ahí. Entonces, si no tengo gente que atienda, o tengo 2 o 3 que pueden organizar una atención y logística en enfermedades poco frecuentes, pero lo tengo haciendo 7 cosas, nunca voy a lograr. Simplemente porque no da el tiempo. Si yo digo, acá hay un recurso humano interesante, entonces le doy todo lo que necesita, ¿sí? Y lo expongo a trabajar y a que tenga resultados. Hablando todo, desde salud pública, investigación, todo, ¿no? Así que eso cuesta por ahí, en el ámbito público cuesta bastante entender de que hay que darle bolilla. Pero bueno, uno conociendo el ámbito público sabe que los tiempos son largos. Uno está y después de 10 años pasa algo y después de otros 5 pasa algo y esto se deja un terreno fértil donde otros van a seguir agregando. Y es la idea, es dejar un terreno bien fértil para que se siembren muchas personas más.